¿Vale? Bien, vayan entrando, ahorita arrancamos, ¿listo? Ahorita empezamos. Ya mandé toda la información a ¿cómo se llama? Al Moodle. Ya, pero les cuento que como recién estaba empezando a grabar, ya, yo tenía 2 clases grabadas, ya, una de ustedes y otra materia, y lo descargué en mi máquina, y primero descargué, digamos, descargué el de ustedes, después descargué el otro de otra materia, y claro, como tenía el mismo nombre, digamos, y decía, ahí yo lo vi que decía, ¿quieres reemplazar? Yo le puse sí. Entonces la clase grabada se fue al diablo. ¿Entienden, no? Porque decía, pues no, desea reemplazar. Y yo le puse sí. Y ya me quedé nomás con la clase de la otra materia. Ya, pero no hay drama, digamos. Como yo esta materia ya he dado vía web durante casi 2 semestres, entonces yo agarré una grabación antigua, digamos, de una grabación antigua, y eso fue lo que puse, digamos, ¿no? Claro que es el mismo tema, ¿no? Habla de trabajo, de calor específico, habla de trabajo, habla de todo, digamos, ¿no? Inclusive, hay una información adicional, digamos, ahí, en esa grabación. Ya, pero entonces la grabación que hicimos ese día, lamentablemente, lamentable, lo maté con otra grabación de otra materia. Y como recién cambié de máquina, pues entonces hay cosas que han cambiado, digamos. Han cambiado, entonces por eso cometí ese. Pero no hay problema, porque yo al final, como tengo varias clases grabadas, saqué, como tengo todo grabado, está en YouTube, está en la nube, ahí busqué uno que correspondía a esa parte. Entonces eso fue lo que yo subí al Moodle, digamos, ¿no? Que corresponde a calor, psicopotencia, todo lo que vimos, ¿ya? Hablo ahí, entonces no, eso eran otros alumnos, digamos, ya, pero por esa vez, ya. Bien, ahora voy a comenzar, voy a grabar la clase. A ver, voy a grabar entonces, permítame. Ya, aquí, ya estoy grabando. Entonces, voy a buscar el archivo para comenzar de una vez la clase. Entonces, todo lo que yo les debía ya está, digamos, en el Moodle, inclusive lo que avancé el día lunes, ¿ya? A ver, entonces, voy a arrancar. Voy a buscar el archivo que es para hoy día y empezar. Inclusive ya lo mandé también a lo de alimentos. O sea, tengo que mandar a industrial y a alimento, a 2 lugares distintos. Y a ver, permítame, estoy abriendo el archivo para después compartirlo con ustedes. Ya, aquí lo tengo ya el archivo abierto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerlo en tamaño normal. Ya. No sé si lo han abierto, jóvenes, el video. ¿Alguien lo ha abierto por ahí o no? ¿O no se han dado la molestia, digamos? Es el anterior semestre, ingeniero. Sí, pero no es de la Gabriel, le cuento, es de otra universidad. O sea, yo doy también yo en la católica, digamos, entonces es de la católica. Pero bueno, se avanza lo mismo, digamos, ¿no? Se entiende. Mismo grado de dificultad, todo lo demás, ¿no? Ya, entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Para no cambiar los datos, o lo cambiamos los datos. No lo voy a cambiar los datos. Ya, entonces permítame acá, voy a hacer lo siguiente. Aquí donde está la temperatura, la presión. Ya, esto lo voy a tapar por estrategia. Voy a tapar algunas cosas y eso vamos a ir destapando a medida que vamos avanzando, ¿listo? Y yo le voy preguntando.
Ya está aquí, por ejemplo. Ahora aquí abajo. Ya. Y esto lo dejo nomás ahí, digamos. A ver. Ya. Son varios incisos. Vamos a hacer un problema hoy día. Es un problema. Y lo terminamos, le doy práctico y nos vamos. Vamos a demorarnos media hora, 40 minutos a lo sumo, ¿listo? Porque ya está preparado, digamos, ¿no? Entonces, está todo preparado. Ya, con anticipación. Aquí el trabajo, lo voy a ir tapando para que ustedes hagan los cálculos biliares. A ver, permítame. Ya, entonces esto lo tapo. Ya, entonces voy a compartir pantalla ya para arrancar de una vez. La clase está siendo grabada, esta vez voy a tener cuidado ya para no borrar. Pasa que ese día, como era mi primera clase que iba a poner, lo mandé al diablo. También. Estoy compartiendo entonces pantalla, ya. A ver. ¿Dónde está? Permítame, ya ahí tengo 50, pero no importa. Alguien tiene que aplazarse por ley, digamos. Ya. Compartimos pantalla acá. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Entonces, ya esto vimos en la última clase, ¿no se acuerdan? Todo lo que es esto aquí, calma. Y ahora vamos a hacer un problema. Este problema de acá. Ya, le voy a aumentar el tamaño, lo vamos leyendo y lo vamos resolviendo entre todos juntos. Ya, dice así el problema. Un cilindro con un émbolo contiene 2,5 kilogramos de agua, 9,84. Se calienta muy lentamente el agua hasta que la temperatura es de 316. Ya. Y durante este proceso la presión permanece constante, o sea que es un proceso isobárico, isopiéstico. Entonces la presión final es 9,84. ¿Ya? Bien. Inciso A pide el trabajo contra la presión atmosférica, pide el trabajo contra la presión del peso del pistón, dice calcular el trabajo neto en forma analítica y grafique la transformación en un diagrama de Andreu. Dibujamos un dispositivo cilindro émbolo, aquí está dibujado ya, miren. Ya. ¿Qué más? Está dibujado el estado inicial, vamos leyendo el problema, a ver acá, vamos. La masa 2,5 kilogramos, entonces aquí la masa 2, acá por ejemplo hay un pequeño error, es 2,5 digamos, ¿no? Kilogramos de masa. Ya, a 32 grados Celsius, la temperatura es 32, temperatura inicial del agua. Y una presión de 9,84. La presión del agua, 9,84. ¿Ya? Entonces, aquí esto está abierto y aquí la presión ambiente vale 1,033. ¿Ya? Y claro, el problema no habla de ningún tipo de bloque encima del émbolo. Entonces, pero este pistón tiene que estar en equilibrio mecánico, tiene que estar estático. ¿Ya? Entonces, si aquí la presión vale 9,84 y aquí arriba la atmosférica vale 1,033, eso implica que este émbolo tiene un peso, ¿ya? Y el peso del émbolo está generando una presión de 8,8
8,807. ¿Quién me puede decir cómo he sacado esta presión del émbolo? A ver, ¿quién me da la pauta para que la anote acá? A la participación. Por diferencia, contra A ver, de nuevo, no lo escuché. Por diferencia. la presión del... Presión 1 y la presión menos la presión de la por diferencia. atmosférica. Cardona y Junior. Efectivamente, así es Cardona, así es Junior. Es por diferencia de presión, ¿sí? Porque la suma de la presión del émbolo más la atmosférica me tiene que dar la presión del sistema, para que esté quieto esto, ¿ya? Entonces, efectivamente, ¿no? Por diferencia, como decía por ahí Cardona y Junior, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos el estado inicial, ¿no? La presión, y aquí la presión del émbolo, que el problema no dice, pero que lo sacamos razonando, ¿ya? Ahora sigamos lecturando. Se calienta muy lentamente el agua hasta que la temperatura es de 316 y además dice que el proceso es isobárico. Entonces nos está dando la pauta del estado final. En el estado final la temperatura es 316 y también nos está diciendo que la presión final vale 9,84, ¿ya? Entonces acá podría, bueno, eso lo vamos a anotar aquí en los estados termodinámicos. Ya, voy bajando y vamos anotando acá en los estados termodinámicos. La masa del sistema, 2,5 kilogramos, la temperatura inicial 32, la presión del sistema 9,84. El estado final, la masa va a ser la misma porque de acá del pistón, dentro, como está encerrado esta masa de agua dentro del cilindro del pistón, el agua no sale y ni tampoco entra agua, por tanto la masa es constante. La temperatura 316, la presión 9,84. Ya. Esos son los datos que el problema da. Ya. Entonces, ese es el primer paso para resolver un problema en termo. Extractar toda la información del enunciado. Ahora, el siguiente paso, o sea, el segundo paso, es completar la información con tabla. Por ejemplo, acá tenemos presión y temperatura. Permítame, alguien me está llamando por teléfono. Hola. Hola, buenas tardes. Mil disculpas, jóvenes. Pasa que unas llamadas, digamos, los negocios turbios, ¿ya? Bien, entonces tenemos la temperatura y la presión. Si solo tendríamos la temperatura, no. Y si solo tuviéramos la presión, tampoco habría drama. Entramos con presión y listo. No hay drama. Pero acá en el problema tenemos dos variables, la presión y la temperatura. Cuando se tenga temperatura y presión, ya les dije en la última clase, una de las últimas clases, por ley se entra con la presión. ¿Para qué? Para sacar la TS. Aquí está. A ver, entren a tabla. 78,36 grados centígrados. Perfecto, exactamente. Aquí está, ¿ves? Ahí está. Ahora, ¿pero para qué se saca esto? Para comparar. Comparamos la T1 con la TS, ¿ya? Hacemos la comparación. Se observa que la temperatura 1 es menor que la TS, ¿ya? Entonces, cuando la temperatura del sistema sea menor que la TS,
entonces la sustancia se Líquido. encuentra como líquido subenfriado o líquido comprimido. En ese caso, ¿qué habrá que hacer? Hay que ir a la tabla de... ¿ya? Está en inglés, está en el sistema inglés. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que llevar estos 32 a Fahrenheit, tendríamos que llevar esta presión a PSI, ¿ya? Y buscar en la tabla. Entramos en la tabla, entramos con dos reglas y vamos a ver que ese estado termodinámico no está en la tabla, está fuera de la tabla. Entonces, ¿qué habría que hacer? Hay que ocupar conocimientos estadísticos, regresión lineal. ¿Para qué? Para extrapolar. Tenemos que extrapolar, ¿ya? El volumen específico, lo extrapolamos, ese volumen específico va a estar en pie cúbico sobre libra, luego eso hay que transformar. Pero eso nosotros no vamos a hacer. La característica fundamental del agua, que dice que el agua es un fluido incompresible. ¿Ya? No importa si el fluido tiene presión de 1, presión de 2, presión de 10, presión de 20, va a tener siempre el mismo volumen, ¿ya? Entonces, el agua es un fluido incompresible, se asume o se considera calidad cero y se entra a tabla con la temperatura, ¿ya? Entonces, el volumen del agua como líquido subenfriado no depende de la presión, depende más de la temperatura, ¿ya? Y si la temperatura de 32 aumentara, qué sé yo, a 80, el agua se dilata. Si aumenta a 90, se dilata, ¿ya? Entonces, no depende de la presión, más depende de la temperatura. Entonces, asumimos calidad cero y entramos a tabla con temperatura de 32, ¿ya? Entonces, a ver, aquí está anotado eso. Y el líquido subenfriado. Entonces, entren con temperatura 32 a tabla y dígame cuánto sale el volumen específico 1, que viene a ser el volumen específico del líquido. 0,001005 metros cúbicos sobre kilogramo. Exactamente. Ya, está bien, vamos a ver. Sí, exactamente, eso es. A ver, vamos anotando acá. Voy a ir bajando para mostrarle. Se asume calidad cero, ya, se entra a tabla con temperatura de 32 y acá está la lectura. Aquí está lecturado, ya lo voy a borrar esto. Es lo que me han dictado, digamos. Ahí está. Sacamos el volumen específico del líquido y ese viene a ser, digamos, el volumen específico 1. Como estamos asumiendo calidad cero, esta es la expresión matemática. Si la calidad es 0, 0 por B sub B, esto es Serapio. De calidad 1 es Serapio. 1 por BL es BL. Entonces se demuestra que B1 es igual a BL, ¿ya? Esto es porque estamos asumiendo calidad cero. Entonces, pero ahora, a ver, si nosotros hubiéramos entrado a la tabla de líquido comprimido, a la del Gordon, si hubiéramos transformado estos 32 a Fahrenheit, esta presión 984 a PSI, y hubiéramos usado dos reglas, hubiéramos visto que ese estado termodinámico estaba fuera de la tabla. Usábamos regresión lineal, extrapolábamos, sacábamos el volumen específico en pie cúbico sobre libra, luego lo transformábamos a metros cúbicos sobre kilogramo. Nos sale, si no sale este valor de acá, sale uno muy próximo a 0,001005. Por no decir que sale lo mismo. ¿Ya? Entonces, pero al hacer esta consideración, aprovechando que el agua es un fluido incompresible, nos hemos ahorrado harto tiempo. ¿Ya? Esa tabla de líquido comprimido en algunos problemas se ocupa, en algunos. ¿Ya? Cuando da, por ejemplo, presiones altas, porque esa tabla de líquido comprimido está para presiones altas, ¿no? 100 atmósferas, 100, 200. Entonces ahí ya se toma en cuenta un poco, digamos, lo que el agua se va a comprimir. Pero la compresión del agua, la disminución de volumen tampoco es considerable, ¿ya? Pero como acá la presión es baja, sí o sí habrá que extrapolar. Listo, ya está completo el estado 1. Ahora completamos el estado termodinámico 2. Igual acá tenemos presión y temperatura. Si tuviéramos temperatura, no habría drama. Sacábamos con la T, la PS, BL, B sub B.
Y si en lugar de la temperatura tuviéramos la presión, también haríamos lo mismo. Pero resulta que tenemos las dos variables. Tenemos la presión y la temperatura. Entonces, ¿qué se hace por ley? Se entra con la presión. ¿Para qué? Para sacar la TS. ¿Y la TS cuánto vale? Aquí está. 178.36. ¿Para qué hemos sacado esto? Para comparar. ¿Qué hay que comparar? La T2 con la TS. Comparamos. Se observa que la temperatura 2 es mayor que la temperatura de saturación. Entonces, eso implica que la sustancia se encuentra como vapor recalentado. Entonces, aquí está anotado eso. La T2 es mayor que la TS, entonces vapor recalentado. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Hay que entrar a la tabla de vapor recalentado. Esa tabla se entra con dos reglas. Ubicamos la presión, ubicamos la temperatura y entonces lecturamos el volumen específico 2. A ver, entren a la tabla y díctenme cuánto sale el volumen específico 2. 0,275. A ver, Daniel Flores, permítame. ¿Cuánto me dijo? 0,275. A ver, exactamente, tenía razón Daniel Flores, 0,275. Entonces ya está completado la información con tabla. Ese es el segundo paso, completar la información con tabla, ¿ya? Ahora, el tercer paso es la elección del sistema, que en este caso no hay drama porque solamente es el agua que contiene dentro del cilindro. Le pongo acá su trazo segmentado, ese es el límite del sistema. Se observa que inicialmente tiene un volumen, por el calentamiento el pistón se desplaza, entonces el volumen 2 es mayor. Y claro, hay un desplazamiento, y ese desplazamiento es prácticamente, hay un incremento de volumen, ¿no? Que acá está reflejado, digamos, un diferencial de volumen, o un incremento de volumen, y se ha desplazado un diferencial de X, ¿ya? Ahora ya el cuarto paso son las características del sistema. Entonces ya se dijo que este es un sistema cerrado, por lo tanto la masa es constante, ¿ya? Acá voy a anotar así, la masa es constante. ¿Qué más? El volumen es variable, volumen variable. Si el volumen es variable, eso implica que el volumen específico también es variable, ¿ya? Existe transferencia de calor, es positivo, y también existe trabajo mecánico porque el límite del sistema se mueve. Aquí está. Entonces, hay trabajo y hay transferencia de calor. Este sería entonces el cuarto paso, las particularidades del sistema, las características, ¿ya? Y podríamos aumentarle aquí, aunque yo no le he puesto, podríamos decir que el proceso es isobárico reversible. Le voy a aumentar, ¿listo? Proceso isobárico. Que eso dice el problema, ¿no? Isopiéstico, isopiéstico, isobárico, dice, ¿no? Aquí lo estamos corroborando. Isobárico. Ya está. Isobárico reversible. Es una otra característica. Bien, entonces ahora el quinto paso ya es aplicar fórmulas, ecuaciones, principios. ¿Para qué? Para responder las preguntas. En este caso, el inciso A, el inciso B. Entonces, vamos respondiendo el inciso A. Dice, calcular el trabajo contra la presión atmosférica. Ya, entonces vamos respondiendo, voy bajando. Y claro, para responder esto, empezamos de la definición de trabajo. La definición de trabajo establece que el diferencial de trabajo es igual a la fuerza por diferencial de X. ¿Ya? Y la presión, ¿cómo se define? Se define como la fuerza sobre área. Entonces, de ahí se despeja la fuerza, que va a ser igual a la presión por área, y se reemplaza en esta primera ecuación, ¿ya? Esta es la definición, ahí está reemplazando. Ya está reemplazado, y una vez reemplazado, se observa, yo lo asocio, el área por el diferencial de X, y este A por diferencial de X, lo puedo mostrar acá, en este gráfico. Este es el área, la sección del pistón o émbolo, y este es el diferencial de X. Entonces, el producto de la área por la altura, eso es volumen. Pero como esto es un diferencial de X, entonces le decimos que esto es un diferencial de volumen, ¿ya? Entonces acá, es por geometría básica, ¿ya? Entonces, este área por diferencial de X había sido el diferencial de volumen.
Ahora, vamos a sacar el trabajo contra la presión atmosférica. Entonces, en vez de esa presión, le pongo presión atmosférica. Y ahora lo integro ambos miembros. Lo integro. Está integrado. Integramos el trabajo de 1 a 2. Integramos de volumen 1 a volumen 2. ¿Ya? Bueno, este integral de acá se dijo en la clase anterior que es trabajo realizado de 1 a 2. Esta expresión atmosférica, como es constante, sale fuera del signo de integral. A ver. Ya está. Entonces, ya hemos integrado este trabajo, es trabajo contra la presión atmosférica. Esta es el signo de integral. Entonces, integramos diferencial de volumen de B1 a B2. Y claro, esta es un diferencial exacto. Ya dijimos también a qué es igual esa integral definida. A ver, ¿quién me puede decir a qué es igual esa integral definida? Que ya lo habíamos establecido en la clase anterior. B2 menos B1. B2 menos B1. Así es, Quiroga. Ya está entonces acá, miren. Ya está entonces integrado. Y acá podemos establecer una fórmula, digamos, ¿no? Decimos, si la presión es constante, entonces el trabajo contra esa presión constante es igual a esa presión por cambio de volumen. Entonces, esta es una especie de fórmula ya, que vamos a aplicar cuando la presión sea constante. Si la presión es constante, el trabajo contra esa presión constante es esa presión por cambio de volumen. ¿Ya? Entonces ya está establecida una fórmula matemática para los cálculos posteriores. Bien, entonces acá lo que hay que hacer simplemente es reemplazar. Ya, la presión atmosférica se conoce. Vamos a ver si tenemos los volúmenes. Volumen 1 y volumen 2. Se observa que no tenemos los volúmenes específicos, pero tenemos la masa y los volúmenes específicos. Podemos calcularlo. Entonces vamos calculando esos volúmenes totales. Ya. Podemos comenzar con volumen total 1. Utilizamos la definición de volumen específico. El volumen específico se define volumen total sobre la masa. De ahí despejamos el volumen total, que va a ser la masa por el volumen específico. Aquí ya está despejado. Una vez que está despejado el volumen, es nomás reemplazar. La masa vale 2,5 kilogramos. El volumen específico vale 0,001005, que fue sacado de tabla. A ver, hagan operaciones. ¿Cuánto sale ese volumen total? 1. 0,0025125. A ver si sale esto. ¿Esto de acá? Está bien, Mitzi. Sale eso. Ya. Ya tenemos entonces el volumen inicial. Ahora hay que calcular el volumen final. Se calcula de la misma manera, ¿sí? Decimos volumen específico 2, volumen total 2 sobre la masa 2. De ahí despejamos el volumen 2, que va a ser la masa 2 por volumen específico 2. La masa 2 es 2,5 kilogramos. 275. Entonces, multiplicando, esos kilogramos se simplifican y esto me queda en metro cúbico. 0,6875, ingeniero. 0,6875, o si no, 11/16. Bien, Mitzi, está bien. Ya, entonces, ya tenemos los volúmenes. ¿Qué hacemos con estos volúmenes? Agarramos y los reemplazamos en el trabajo contra la presión atmosférica. Reemplazando entonces los volúmenes en el trabajo, Acá está la expresión de trabajo y aquí está reemplazado. A ver, permítame. Aquí esto lo voy a borrar. ¡Pum! Está reemplazado. La presión atmosférica 1,033. El volumen 2 me acaba de dictar Mitzi. Esto de acá me dictó Quiroga, ¿sí? Está ahí. Entonces hay que hacer las conversiones porque esto está kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Lo vamos a llevar a kilocalorías. Entonces, primero estos centímetros cuadrados lo llevamos o lo simplificamos estos centímetros cuadrados. Decimos 1 metro, tiene 100 centímetros, lo llevamos al cuadrado ambos tanto estos 100 como este metro cuadrado. ¿Para qué? Para simplificar estos centímetros cuadrados con estos centímetros cuadrados. Este metro cuadrado con este cúbico y queda kilográmetro.
Luego utilizo el equivalente mecánico del calor, que dice que una kilocaloría equivale a 427 kilogramos fuerza por metro. Estos kilográmetros con este kilográmetro, chao, y queda kilocaloría. A ver, calculen cuánto sale ese trabajo contra la presión atmosférica. 16,5712. 6, exactamente, ya está. Eso Entonces. sale. Ya tenemos entonces el trabajo contra la presión atmosférica. Entonces ya está resuelto el inciso A. Perfecto, ya está al lado. Vamos calculando el trabajo contra la presión del émbolo. Ya, entonces voy bajando. Para hacer ese cálculo. Ya. Hay que recordar que la presión del émbolo es constante. ¿Ya? Entonces aquí no hay necesidad de hacer ninguna demostración, sino ya ocupamos lo que se demostró en el inciso A. Porque la presión del émbolo es constante. Entonces, el trabajo contra la presión del émbolo va a ser igual a la presión del émbolo por cambio de volumen. ¿Sí? O sea, es igual que el trabajo contra la presión atmosférica, porque la presión atmosférica es constante, ¿no? Y es P atmosférica por cambio de volumen. Lo mismo acá. Si el émbolo tiene presión constante, entonces su trabajo va a ser, aquí está escrito, aquí está, presión del émbolo por cambio de volumen. Y claro, la presión del émbolo lo habíamos sacado por diferencia, como decía por ahí Cardona, ¿no? Por diferencia. Entonces, acá lo reemplazamos directamente, ya, esto lo voy a borrar, aquí está reemplazado ya 8,807, que es la presión del émbolo, por este cambio de volumen. Y acá también están las conversiones, ¿no? Para simplificar los centímetros cuadrados y que quede kilográmetro, y luego una kilocaloría equivale a 427 kilogramos fuerza por metro, para que esto me dé en kilocaloría. A ver, haciendo cálculos biliares. 141,28. Ya. ¿Cuánto dijo? A ver, de nuevo. 141,280677,1. Y ya, efectivamente, ya tenemos entonces el trabajo contra la presión del émbolo. Hasta ahí vamos por el inciso B. Ahí está, la B. Ahora, está pidiendo el problema calcular el trabajo neto. El trabajo neto es el trabajo total, ¿ya? ¿Cómo sacamos ese trabajo neto? Es sumar, o sea, trabajo neto, trabajo total, es suma de trabajo. Entonces tenemos el trabajo contra la presión atmosférica, eso le sumamos más el trabajo contra la presión del émbolo. Si encima de este pistón hubiera un resorte, más trabajo contra la presión del resorte. Si aquí hubiera unas paletas que están girando, agitando el sistema, menos el trabajo rotatorio. Ya, pero en este caso solamente hay dos trabajos. Entonces, el total es la suma de los dos. Y claro, ambos han sido calculados en forma analítica. Entonces, ahí dice calcula en forma analítica. Bueno, esto fue calculado en forma analítica. Se suman y ya. Ya, entonces acá, inciso C. ¿Ve? Trabajo neto, trabajo total, suma los trabajos. Ya tenemos la magnitud de ambos trabajos, los sumamos. ¿Cuánto sale la suma, jóvenes? 157,85. 157. Sí, eso A ver, según tercero, sale lo mismo. Ya, yo acá le he puesto la suma de los dos, ¿sí? Según tercero, sale eso. Efectivamente, sale 157,85. Bien. Ya. Ya está resuelto el problema en forma analítica. Esto es porque esto fue calculado en forma analítica. Hemos calculado por integrales, ¿no? El contra la presión atmosférica. Y esto ya por analogía. Por analogía. Entonces, la suma de los dos ya está. Bien. Ahora, ¿qué más pide este problema? Pide la gráfica en un diagrama de Andreo. Ya. Ahora, vamos ubicándonos. Imagínense en su cabeza, en su cerebro, el diagrama PB. ¿Ya? Hacen la curvita, la campanita, un poquito alargada, digamos, a la derecha. Entonces, ahí se observen los dos estados termodinámicos. Yo les pregunto, ¿en qué parte de la campana
se va a encontrar el estado 1? Fuera. Izquierda. Fuera, No. efectivamente fuera y a la izquierda, exactamente, fuera y a la izquierda. Y el estado 2, que es vapor recalentado, ¿dónde se va a encontrar? Lado derecho. A Derecho. derecha y afuera. 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 Afuera y en el lado derecho. Así Título es. ¿Cuánto es el mayor a título? 1. Ya, no se puede hablar de título mayor a 1, Quiroga. O sea, no, en realidad no tiene sentido, digamos, ¿no? Claro que matemáticamente podría salir, pero no tiene sentido. El título lo hablamos desde 0 mínimo, máximo 1. Al decir que es vapor recalentado, estamos diciendo que no hay calidad. ¿Ya? No existe calidad. No es que sea una calidad mayor a 1, no hay calidad. Porque la definición de calidad solamente es 0 como mínimo, máximo 1. ¿Ya? Y alguien decía, bueno, el estado 1 está fuera de la campana, ¿no? También matemáticamente da valores negativos, pero no tiene sentido. Nosotros decimos directamente, si está fuera y a la izquierda, líquido subenfriado, líquido comprimido, la calidad no existe. ¿Ya? Entonces, vamos bajando, vamos ubicando los dos estados termodinámicos. Los dos están fuera de la campana. Uno a la izquierda y el 2 a la derecha. Entonces, eso se muestra acá. Y tiene que estar, por ejemplo, eso a una presión constante, porque el problema dice que la presión es constante, isobárico, a 9,84, ¿ya? Entonces, vamos bajando y le voy a mostrar la gráfica. Y es como ustedes dicen, ¿no? El 1 está fuera al lado izquierdo, el 2 está al lado derecho y fuera. Aquí está lo que ustedes plantean, ¿ya? Efectivamente, está fuera. Pero ahora vamos ubicando los valores. La presión, 9,84. A esta presión de 9,84, la TS, aquí está la TS con color verde, vale 178,36. Ahora, la temperatura 1 es 32. Entonces, esa isotérmica lo dibujo. Entonces, el estado 1 es donde se intersecta la temperatura 1, 32, y la presión 1, 9,84. Entonces, aquí está intersectado, está fuera de la campana, como ustedes sostienen, y ese valor lo hemos sacado de tabla, es 0,001005. Lo hemos sacado asumiendo calidad 0. ¿Ya? Y claro, si no hubiéramos asumido calidad 0, hubiéramos entrado a la tabla de comprimido, hubiéramos sacado el mismo valor. ¿Ya? Nada más que hubiéramos hecho toda una odisea, digamos, ¿no? Para sacar el mismo valor. Ya, ahora en el estado termodinámico 2, la temperatura final es 316. Como esta de acá es la de 178,36, 316 está más arriba, por ley, ya más arriba. Entonces lo dibujamos el isoterma un poquito más arriba. Ahora, una vez dibujado, ya ubicamos. Donde se intersecta la temperatura 2 con la presión 2, ese es el estado termodinámico 2. Y claro, tiene que estar intersectado en la zona derecha, en la parte de vapor recalentado. Y este punto se proyecta en la abscisa y este volumen específico lo habíamos sacado de la tabla de vapor recalentado, ¿sí? Me habían dictado 0,275. Listo. Ahora, ¿qué se hace? Se une el estado 1 con el estado 2 con una línea roja, la unión en este caso, con trazo continuo, porque el proceso es reversible. Porque así como se calentó, uno lo puede enfriar y podemos retornar al estado inicial. ¿Ya? Entonces, proceso isobárico reversible. Entonces, el problema ya está concluido. La gráfica presión-temperatura lo dejo para ustedes. ¿Ya? Bien, entonces el problema está resuelto. Ahora, no sé si tengo aquí la gráfica TS. No la tengo. Ya. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Antes de continuar, ¿alguna observación? ¿Algún comentario? ¿Alguna pauta? Estoy grabando la clase. Esta vez no me voy a equivocar. Ya lo voy a enviar este problema con ustedes. Ya, o sea, yo lo voy a mandar a YouTube, de YouTube lo voy a mandar al Moodle, para que lo puedan ver el momento que ustedes quieran, porque yo sé que cansador es aguantar a un profe que esté hablando en un monitor ahí. A veces, yo he pasado clases
pasado clases de Zoom, de Google Meet, de Neo LMS, de varias, de Camtasia, de Vega, y les cuento que 15 minutos no se aburre, 20, está durmiendo ya uno. A los 25 está echando en su cama, viendo su celular, digamos. Pero claro, son clases los que están grabando, entonces uno ya lo ve, digamos, ¿no? Más tarde, con más tiempo, más relajadito, lo pone, lo ve y lo puede ver completo, ¿no? Tranquilamente, digamos. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ya, no hay preguntas, entonces yo acá tengo, tengo un práctico ya elaborado. Como recién hemos hecho un primer problema de este problemita, voy a darle para el día jueves este mismo ejercicio con algunos cambios, y ya el día jueves hacemos otro problema de trabajo, y de ahí yo les doy unos 5 ejercicios ya, donde tienen que calcular trabajo. Sería el día lunes. ¿Perdón? La clase es el día lunes, la próxima. Ah, perdón, me estoy equivocando de materia, pues, ¿no? Ustedes son, pues, termo, ¿no? Estoy pensando yo en álgebra lineal, digamos. Ya. Entonces, de aquí nos vemos el día, hoy es miércoles, ¿no? El lunes. El lunes vamos a hacer otro problema con trabajo, y de ahí ya, el lunes hay un práctico de unos 6 ejercicios para que vayan haciendo para el miércoles, y seguramente no vamos a poder terminar, y va a quedar para el día lunes. ¿Listo? Ya. Entonces, voy a compartir pantalla nuevamente para darle un trabajito práctico. Y acá le vamos a agregar a ustedes que me van a hacer también el diagrama presión-temperatura. A ver, pero aquí nomás a grandes rasgos. Si nosotros haríamos el diagrama presión-temperatura, ¿dónde se encontraría? Imagínense en el diagrama presión-temperatura. Es una Y, ¿no ven? Es como una Y, ¿sí? ¿Dónde lo ubican ustedes el estado 1 y el estado 2? En esa Y. En el lado izquierdo también. Lado izquierdo. ¿Cómo? ¿El lado izquierdo de dónde? A ver, momento. Ese diagrama tiene 3 zonas. En la parte izquierda, sólido, hielo, ¿no es? O sea, ya en la palca, digamos, es líquido subenfriado, ¿no? Porque estamos hablando de una Y, ¿no es? Una Y. El lado izquierdo es sólido, hielo. Ya, digamos, encima de la palca es líquido comprimido o subenfriado. Y a la derecha es vapor recalentado. Entonces, ¿dónde lo ubicamos el estado 1? ¿Quién me puede decir? En el centro ahí de la parte de la Y. En la palca. En la palca está el 1. Así es sencillo, ¿ya? ¿Y el estado 2 dónde se encuentra? Afuera. Después del punto. Afuera. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Efectivamente, ya está ubicado. Ahora, lo único que tienen que hacer es ponerle nomás la presión, digamos, ¿no? Porque en el punto triple, la presión vale 0,006225. Entonces, 9,84 está un poquito arriba, digamos, ¿no? Y de ahí ubicar las temperaturas. Por ejemplo, en la parte derecha, ya, van a tener que colocar 316, ¿sí? Y en la parte donde está, digamos, el estado 1, tendrán que colocar la temperatura 32, que va a estar un poquito a la derecha de 0. Ya está. Y entonces, pero eso lo van a hacer ustedes en la tarea, ¿listo? Ya les di yo más o menos la pauta, ¿ya? Para que puedan ustedes hacer ese trabajo práctico. Entonces, yo voy acá a cambiar, digamos, algunos valores. Que no sea 2,5 kilogramos, que sea 3,8 kilogramos. ¿Ya? Que no sea 32, que sea 27 la temperatura. Y que la presión no sea 9,84, que la presión sea 7,03. 7,03. Y que la temperatura final no sea 316, que sea 260. ¿Ya? Entonces acá he hecho estos cambios. Con estos cambios ustedes me lo van a resolver para el día lunes. ¿Sí? Me estaba equivocando yo, ¿no? No es jueves, digamos. Lo que pasa es que termo, el horario lo han cambiado, bueno, se ha cambiado hace unos 2 años nomás. Y durante 20 años era
era martes y jueves, ¿ya? Por eso que yo jueves le dije. Recién así cambió el horario, ¿no? Ah, caray, qué tarea. Y entonces aquí está, ¿no? Todos los 2,5, 3,8, 32. La flechita de 316. ¡Sí, Patito! A ver, permítame un momentito, que hay alguien que está. ¿Y las drogas? Ya ven, miren, un momentito. Aquí, por ejemplo, Yo le digo Tercero Patito. Fabio está peleando con sus gatos ahí. Perdón, hija, va a disculpar, se me activó el audio, se quedó mi tía. No se preocupe, ahorita yo la voy a licenciar. Ya está licenciada. Bien, continuando. Ya estaba haciendo acá yo los cambios. Entonces 316 va a ser igual a 260. Ups. Aquí está. Ya. Con esos cambios, y aquí le agregan un inciso E, gráfica, presión, temperatura. Sí. Ya Ingeniero, está. disculpe, este problema lo vamos a poner en la nube. Claro que sí. Claro que sí. Y inclusive el problema ya lo subí de la nube, lo subí de otro segmento y ya lo voy a subir al Moodle con ustedes, digamos, ya, o sea, explicación dándole a ustedes, ya. Entonces esto va a ser subido. Ya voy a tener cuidado en no eliminar. Esos son los cambios, jóvenes. Ya. Si no hay más preguntas, llamo lista y nos vemos el día. Bien, vamos a comenzar a ver aquí dónde está aquí. Comenzaré con los de alimentos, que son los